A los 40 años, Luka Modric ya no corre en Utrecht, pero por primera vez decide hablar. El Balón de Oro, el cerebro silencioso del Real Madrid, el símbolo de la elegancia. Detrás de esa imagen perfecta hay heridas que nunca cerraron, conflictos internos, presiones brutales, decisiones que casi destruyen su carrera. ¿Por qué un jugador tan respetado fue cuestionado tantas veces desde dentro? ¿Por qué algunos compañeros jamás confiaron realmente en él? ¿Y qué episodios oscuros marcaron su camino hacia la gloria? Insiders del vestuario recuerdan silencios incómodos. Testigos hablan de noches de duda, de traiciones sutiles, de palabras que nunca llegaron a la prensa. Y ahora, cuando muchos pensaban que su historia ya estaba escrita, Modric abre una puerta que siempre mantuvo cerrada. Y con eso, entramos de lleno en el corazón del drama. Comenzamos con el número 5. Número 5. Mateo Kovacic. Cuando Luka Modric ya era un pilar del Real Madrid, el club empezó a preparar el relevo. Mateo Kovacic apareció como la cara del futuro, joven, croata y lleno de ambición. Para la prensa era una transición natural, pero para Modric fue una señal incómoda de que su tiempo empezaba a ser cuestionado desde dentro. En el vestuario no hubo enfrentamientos abiertos, solo una tensión silenciosa. Insiders recuerdan entrenamientos sin palabras innecesarias y una distancia que crecía partido a partido. Kovacic quería minutos, Modric quería respeto. La sensación de que el club ya imaginaba un Real Madrid sin él fue el verdadero golpe. Hubo una conversación privada, breve y directa. Modric dejó claro que aún no era el pasado. Desde entonces, la relación se volvió fría y estrictamente profesional. Kovacic terminó saliendo del club, incapaz de romper la sombra de quien seguía rindiendo al máximo nivel. Para Modric, este episodio fue una advertencia clara. En la élite, incluso los tuyos pueden convertirse en amenazas. El respeto no se hereda, se defiende cada temporada. Número 4. José Mourinho. Cuando José Mourinho llegó al Real Madrid, el club entró en una era de confrontación permanente. Todo era intensidad, presión y guerra psicológica. Para Luka Modric, aquel entorno fue un choque brutal. El entrenador portugués nunca ocultó sus dudas. Desde el primer momento, lo consideró un jugador frágil para el fútbol que quería imponer. Un centrocampista elegante en un sistema que exigía dureza y sacrificio extremo. Dentro del vestuario, la situación se volvió cada vez más incómoda. Insiders recuerdan que Modric sentía que cualquier error, por mínimo que fuera, era amplificado. Mourinho no lo defendía públicamente, y eso alimentó la narrativa de que su fichaje había sido un fracaso. La prensa empezó a señalarlo, y en los pasillos del club se hablaba de una adaptación que nunca llegaba. Hubo reuniones tensas, miradas frías y decisiones que dejaron huella. Modric cumplía, entrenaba en silencio, pero sabía que no contaba con la confianza total del técnico. Testigos aseguran que en más de una ocasión pensó seriamente en marcharse, no por falta de calidad, sino por el desgaste mental de sentirse permanentemente cuestionado. Cada partido era una prueba, cada suplencia una advertencia. La salida de Mourinho marcó un punto de inflexión. Con su marcha, el entorno cambió y Modric encontró el espacio que necesitaba para mostrar su verdadero nivel. El jugador que había sido etiquetado como débil se convirtió en imprescindible. Aquella etapa dejó una cicatriz profunda, pero también una enseñanza clara. Sobrevivir a la desconfianza puede ser el primer paso hacia la grandeza. Número 3. Florentino Pérez. Florentino Pérez nunca fue un rival visible para Luka Modric, pero sí una presencia constante que marcó su carrera. Desde los despachos, el presidente siempre pensó en el futuro, y eso convirtió a Modric en un jugador permanentemente bajo evaluación. Insiders del club aseguran que pese a su rendimiento, Luka nunca se sintió intocable. Cada renovación de contrato fue una prueba, fría, calculada, sin espacio para la emoción. Mientras otros recibían promesas a largo plazo, Modric firmaba año a año, con la sensación de que su continuidad dependía más de su edad que de su fútbol. El mensaje era claro: en el Real Madrid, la historia pesa menos que el plan. La llegada de jóvenes centrocampistas intensificó esa presión. Para Luka, no fue una traición abierta, sino una advertencia silenciosa. Sabía que el club se preparaba para seguir adelante, con o sin él. Aquella tensión no se expresó en palabras, sino en decisiones. Modric respondió como siempre, en el campo. Cada temporada que parecía la última, se transformó en otra demostración de resistencia. Para él, la lección fue dura pero definitiva. Incluso cuando rindes al máximo, el poder nunca
nunca deja de mirarte como provisional. Número 2. La prensa española. Si hubo un adversario constante en la carrera de Luka Modric, ese fue invisible pero implacable, la prensa española. Desde su llegada al Real Madrid, los titulares nunca dejaron de perseguirlo. Insiders recuerdan que durante sus primeros meses, cada pase errado se convertía en una sentencia. Fue etiquetado como un fichaje fallido, un jugador sin peso para un club que exigía impacto inmediato. Esa narrativa se instaló rápido y fue difícil de romper. La presión no venía solo de los periódicos, se filtraba al vestuario, a la grada, a la conversación diaria. Modric sentía que debía jugar 2 partidos a la vez, uno en el campo y otro contra la opinión pública. Testigos cercanos aseguran que hubo noches de insomnio, dudas profundas y una sensación constante de estar siendo juzgado por algo más que su rendimiento. No importaban los matices, el relato ya estaba escrito, incluso en los momentos de gloria. El respeto llegaba tarde y con reservas. Cuando Modric empezó a dominar partidos y a sostener al equipo en silencio, muchos medios hablaron de sorpresa, como si su nivel fuera una anomalía. Aquello dolía más que la crítica abierta. Para Luka era la confirmación de que nunca había sido realmente aceptado como debía. Con el tiempo, la historia cambió, pero la cicatriz quedó. El Balón de Oro no borró los primeros años de desprecio, ni la sensación de tener que demostrar su valor una y otra vez. La prensa que antes dudó fue la misma que luego lo elevó, sin pedir perdón. Para Modric, esa contradicción fue una lección amarga. En el fútbol, la opinión pública puede ser tan decisiva como injusta, y sobrevivir a ella también forma parte de la grandeza. Número 1. Luka Modric contra sí mismo. El rival más duro de Luka Modric nunca estuvo en el banquillo, ni en los despachos, ni en los titulares de prensa. Siempre fue él mismo. Desde muy joven, Modric cargó con una inseguridad silenciosa. Demasiado pequeño, demasiado frágil, demasiado discreto para un fútbol que celebraba la fuerza y el ruido. Incluso en sus mejores momentos, insiders aseguran que nunca se sintió completamente a salvo. Cada error lo vivía como una confirmación de las dudas que lo acompañaron toda la vida. En el Real Madrid, esa lucha interior se intensificó. Rodeado de estrellas dominantes, Modric eligió el silencio como defensa. No levantaba la voz, no reclamaba protagonismo, pero exigía perfección de sí mismo. Testigos cercanos recuerdan que se castigaba más que cualquier entrenador. Cuando el equipo perdía, él se sentía responsable, incluso cuando había sido el mejor sobre el campo. Hubo momentos de quiebre, partidos en los que dudó de su lugar, temporadas en las que pensó que ya no pertenecía a ese nivel. La edad, el desgaste físico y la presión constante lo empujaban a cuestionarse cada decisión. No fue una crisis pública, sino íntima, profunda, invisible para el aficionado. Y sin embargo, fue esa batalla interna la que lo sostuvo. Modric nunca jugó para demostrar que era el mejor, sino para convencerse de que aún merecía estar allí. Cada pase, cada control, cada partido era una respuesta a sus propias dudas. En esa lucha silenciosa construyó su legado, porque al final, Luka Modric no venció al sistema, ni a la prensa, ni a sus críticos. Se venció a sí mismo, y esa fue su mayor victoria. En 2018, Luka Modric hizo lo impensable, rompió una era dominada por nombres intocables y ganó el Balón de Oro. Para el mundo fue una sorpresa histórica. Para él, no fue un alivio, sino una carga nueva. Insiders recuerdan que Modric nunca se sintió cómodo con el foco absoluto. El premio no cerró sus dudas, solo las empujó al silencio. Después del reconocimiento máximo, cada partido se convirtió en un examen. Ya no era el subestimado, sino el referente obligado. Testigos aseguran que en privado confesó que la cima no le trajo paz. Al contrario, le recordó que incluso en la gloria, todo podía derrumbarse en cualquier momento. Ese fue el verdadero giro de su historia. Hoy, Luka Modric ya es una leyenda, no por sus títulos, sino por su resistencia. Sobrevivió a la desconfianza, a la presión constante y a una batalla interior que nunca fue pública. Aprendió a convivir con sus sombras sin dejar que lo consumieran. Su legado no es el ruido, sino la constancia. No fue el más fuerte ni el más visible, pero fue el que aguantó cuando otros habrían caído. La historia de Modric demuestra que la gloria no siempre pertenece al que brilla más, sino al que es capaz de caminar durante más tiempo en la oscuridad.